Y aquí hay un dilema y es que ella no quiere fecundar porque no tiene esposo y ella espera que en un momento dado de su vida aparezca ese esposo con el que va a fecundar. Y nosotros al congelar óvulos le estamos diciendo que de 7 se va a quedar con 3. Ahí hay otro dilema, que se está haciendo un pago que es costoso por una ilusión que puede fallar porque ninguna clínica se responsabiliza del éxito o el fracaso cuando decida descongelar. Hablemos de fertilidad, un podcast de la doctora Katy Villa. Episodio 6, congelación de óvulos. Y hoy vamos a hablar otro tema muy polémico, pero fíjate que no es polémico, es más bien un tema muy nuevo y hay mucha desinformación acerca de él. Y hoy vamos a hablar de la congelación de los óvulos. Resulta que últimamente, como muchas mujeres están en el dilema de que no saben cuándo quieren ser mamás o no tienen príncipe azul o no están pensando tener príncipe azul nunca, pero sí tener un hijo, entonces empezaron a investigar, aparte que se incrementó la publicidad y la atracción a las clínicas para que congeláramos óvulos o las mujeres congelaran sus óvulos. Entonces empezaron como esta serie de preguntas de, bueno, ¿debo congelar óvulos? ¿En qué edad? ¿No? ¿A qué edad me debo hacer esta pregunta? ¿Cuándo lo debo de llevar a cabo? ¿Qué implica? ¿Cuánto cuesta? Bueno, tantas dudas que hay. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. La congelación de los óvulos es un fenómeno que apareció en los últimos años y se ideó específicamente para las mujeres que tienen un cáncer. O sea, no se pensó en la población en general. Lo que nos dimos cuenta es que había mujeres que les daba, por ejemplo, una enfermedad cancerosa entre los 20 y los 30 años y era necesario que someterlas a procesos de quimioterapia o radioterapia, y una vez que se dan los procesos de quimio y radio, las mujeres pierden su fertilidad. Esto también pasa con los hombres. Entonces empezaron a haber grupos, sobre todo en España hubo un grupo líder, en Estados Unidos también hubo otro, en donde decidieron, antes de meter a esa paciente a radio y a quimio, salvar una vida, o así se manejó, como dónate a ti misma la oportunidad de ser mamá. Obviamente que aquí hay vamos a decir, cosas de trasfondo, porque el estimular a una mujer con hormonas para que obtenga los óvulos implica también nutrir al cáncer cuando es hormonodependiente. Y obviamente muchos cánceres son hormonodependientes y se crearon protocolos muy padres, ¿verdad?, extraordinarios para estimular con muy poquitas hormonas, sacar una cantidad suficiente de óvulos, en promedio 5 óvulos, guardarlos. Esa paciente se somete a quimio y a radio y años después, en promedio unos 3 a 5 años después, regresa por sus óvulos que son sanos, fecunda y logra su embarazo. Obviamente esto es una historia muy bonita, pero no es tan fácil. Incluso hay grupos que se oponen a esta situación porque ¿qué pasa si la paciente recidiva en el proceso de cáncer y ya tiene un hijo? ¿O qué pasa si pues se hace este esfuerzo pero incrementa el tamaño del cáncer con el tratamiento hormonal? Entonces, como esto no ha dejado de ser polémico y los oncólogos hay unos que están en contra, e incluso en México no se ha logrado que a nivel gubernamental se le ofrezca a la paciente como en el Instituto Nacional de Cancerología, o sea, no hemos logrado que la paciente se lo pregunte, ¿no? Ni siquiera. Entonces lo que hemos estado haciendo es, bueno, vamos a orientar a las personas que no necesariamente tienen un cáncer, no están ante una situación de vida o muerte, pero que quieren en un momento dado guardar sus óvulos para no estar viviendo un problema de infertilidad en un futuro y para que decidan si quieren estudiar, si quieren hacer, no sé, una vida empresarial, crecer y después tener sus propios hijos. Entonces, el tratamiento para estas pacientes no es de mínima estimulación, como para las pacientes oncológicas. Y aquí radica el tema de los costos. Cuando una mujer joven decide congelar sus óvulos, tiene que hacer obligadamente una estimulación ovárica como si estuviera haciendo una fecundación in vitro, como si fuera infértil. Y a ella le cuesta mucho trabajo entender esto, porque ella piensa que lo que va a hacer es autodonarse, como si fuera a cortarse el cabello y lo guarda, ¿no?
Pero no es así, o sea, realmente tiene que someterse a un tratamiento de reproducción asistida. Entonces, igual se han propuesto unas dosis mínimas de medicamento para que no tenga que estar como tan sometida a tantas hormonas, pero también los resultados tienen que ser muy buenos, o sea, que el mínimo de óvulos guardados sean 7 en promedio, para que si ella se espera 25 años en embarazarse, podamos trabajar dentro de 25 años con ellos, ¿no? Y aquí viene el gran dilema, que es como esta proyección a futuro y lo que realmente cuesta. Entonces, número 1, quiero ser mamá o me quiero congelar mis óvulos. Ok, se tiene que hacer un in vitro, ¿no? No hay opción. ¿Cuántas inyecciones me tengo que poner en un in vitro? Pues 10, una diaria. ¿Y son hormonas? Sí, sí son hormonas y van a hacer que tu ovario crezca y al final se hace un procedimiento quirúrgico en el cual se pone un poco de anestesia en la vena y por la vagina, sin hacer ningún corte, se extraen los óvulos. Ahora, hasta aquí esto es una fecundación in vitro. ¿Cuál es la diferencia? Que la mujer no los fecunda. Es decir, cuando salen los óvulos del cuerpo, se pasan a un proceso de congelación. La congelación la crearon los japoneses y las congelaciones han venido evolucionando de tal manera que actualmente no somos tan buenos congelando óvulos. Es una célula muy inestable a pesar de que es una célula muy grande. Y la célula más estable para descongelar es el embrión. Entonces, si la paciente no tiene para cuándo tener hijos, es preferible que la mitad de sus óvulos los fecunde y cree embriones porque tiene más posibilidad de éxito si se va a tardar más de 5 a 10 años en regresar por esos embrioncitos o por esos óvulos. Pero obviamente no estamos pensando por ella, estamos pensando nosotros como si fuéramos ella. Y aquí hay un dilema y es que ella no quiere fecundar porque no tiene esposo y ella espera que en un momento dado de su vida aparezca ese esposo con el que va a fecundar. Y nosotros al congelar óvulos le estamos diciendo que de 7 se va a quedar con 3. Ahí hay otro dilema, que se está haciendo un pago que es costoso porque es el costo de un in vitro por una ilusión que puede fallar porque ninguna clínica se responsabiliza del éxito o el fracaso cuando decida descongelar. Ahora, ¿cuánto tiempo pueden estar guardados? Pueden estar guardados durante 25 años, pero sí tienen un deterioro. Y el gran problema es que actualmente se cobra una anualidad que está en 5,000 pesos a 7,000 o incluso a 10,000 pesos mexicanos para poder tenerlos. Entonces, si yo decido fecundar mis óvulos dentro de 10 años, tengo que pagar 100,000 pesos solamente por el tema de que tuve congelados mis óvulos 10 años, ¿no? Es muy complejo porque yo ya pagué una cantidad muy alta para poderlos guardar y después tengo que volver a pagar para que los fecunden. Entonces, de algún modo se ve como si fuera un negocio y en realidad no lo es tanto. Lo que sucede es que los procedimientos son tecnológicamente muy avanzados. Ahora, ¿dónde se guardan estos óvulos? Bueno, los óvulos se guardan en tanques de nitrógeno líquido. Esos tanques se tienen unos viales que son como unas especies de popotes o pitillos o pequeños tubos en los cuales se hace un proceso de voy a decir que se van hacia a niveles bajo cero, ¿sí? Se debe llegar más o menos a menos 40 o menos 60 bajo cero de una forma paulatina para que el óvulo no se vaya a explotar en el proceso de disminución de la temperatura. Y eso es lo difícil, o sea, hay óvulos que sí resisten, sobre todo los de mujeres muy jóvenes, y hay óvulos que no. Entonces viene el otro planteamiento, ¿a qué edad lo hago? Pues lo ideal es que lo hagas antes de los 30, porque entre los 30 y los 34 ya empieza a haber una situación de falta de recuperación de los óvulos y arriba de 34 la verdad es que el pronóstico no es tan bueno para recuperación de óvulos, arriba de 40 prácticamente no se logran recuperar. Entonces viene otro dilema, ¿a qué edad tengo yo mujer el dinero suficiente y la estabilidad económica suficiente para poder hacer un tratamiento de in vitro? Pues entre los 34 y los 45, ¿no? Que es justo cuando el pronóstico reproductivo es regular a malo. Ahora, ¿qué hace que yo decida hacer una fecundación? Pues más bien una congelación de óvulos.
Casi siempre lo que me estimula a mí a hacerlo es que otra mujer lo haga. O sea, yo he visto casos donde la hermana lo hizo y bueno, después logró su bebé años después, o he visto gente que pues una amiga le cuenta y entonces ella también lo quiere hacer, pero obviamente están supremamente desinformadas. Para cerrar un poco el tema, quiero como que redondear en lo siguiente. Número 1, para decidir la congelación, pues tengo que hacer un in vitro y el in vitro pues tiene un costo alto. Número 2, la congelación es un procedimiento donde se obtienen los óvulos pero no se fecundan. Una vez que se decide la fecundación, se tiene que volver a pagar por la fecundación y la congelación tiene una anualidad que se paga de acuerdo al tiempo que estuvieron congelados. Número 3, y lo más importante, no tengo congelados ni asegurados mis hijos. Tengo solamente una célula congelada que después tiene que hacer una reacción metabólica muy importante para recuperarse del frío, o sea, para pasar de menos 40 a 0 grados y empezar a sobrevivir. Y todavía tiene que aceptar el espermatozoide, entregar la mitad de su ADN y crear un hijo que obviamente queremos que sea sano. Y en los estudios actualmente se ha visto que sí son sanos, pero solamente los que se recuperan correctamente. Los óvulos que no se recuperan de la congelación no nos garantizan el bebé sano. Entonces, bueno, esto realmente es todo un mundo que tenemos que ser muy claros con las pacientes. Y bueno, pues que estamos enfrentándonos a ellos porque la edad moderna hace que la mujer postergue la maternidad, ¿no? Espero que con esto hayas como comprendido en qué consiste el proceso, pero de todos modos ya sabes que siempre estoy aquí para aclarar tus dudas. Puedes llamarnos, puedes hacer una cita por videollamada, por vía presencial, porque a veces lo que tienen es un montón de dudas y están entre amigas chismorreando, ¿no? Ay, que a fulana le hicieron y que le hicieron y que no le hicieron y que le fallaron y que tal clínica y no sé qué. Hay un tema con el que quiero cerrar y es qué pasa si me hago la congelación y se cierran mi clínica, o sea, ¿cómo me protege a mí la ley, ¿no? Con respecto a esto. Cuando yo hago un proceso de congelación de óvulos, los óvulos son células que me pertenecen legalmente y la clínica está obligada a informar en dónde están. Lo que sí les aseguro es que si una clínica cierra o si un laboratorio desaparece, los óvulos van a estar en otra parte porque la obligación de la clínica es mantenerlos vivos. No se va a dar un proceso en el cual se destruyan esos óvulos simplemente porque la clínica desapareció. Y hay otra cosa, tú eres la dueña de tus óvulos, no tu médico ni tu clínica. O sea, si la doctora Katy te hizo el tratamiento de congelación, pero tú te quieres hacer la descongelación con la doctora Petra, pues simplemente le pides a la doctora Petra que haga la autorización para que se dé la fecundación. Es decir, tú eres la dueña, tú te acercas a la clínica que hizo la congelación y das la orden de la descongelación, porque son tus células, no son del doctor ni de la clínica. Muy bien, pues con esto terminamos con este tema. Es un tema muy denso, pero es un tema muy hermoso porque nos da una oportunidad de imaginar la vida después de incluso de procesos como el cáncer, ¿no? Entonces aquí estamos por supuesto listas y atentas a resolver estas dudas. Llámanos o puedes hacer una cita. Un abrazo enorme. Hablemos de fertilidad, un podcast de la doctora Katy Villa. Síguenos en todas nuestras redes sociales.